que nos permite esta reunión, especialmente a Cristina, que es la que ha llevado adelante todo el detrás de escena de esta reunión. Y bueno, quería presentar al doctor Leonardo Barnabá, que es abogado penalista. Él está llevando las causas de la ONG, de la Asociación Caballos de Quilmes. Bueno, doctor, le doy la palabra, no lo veo ahora. Acá estamos. ¿Cómo estás? Doctor, bueno, le invito a que nos cuente la problemática que experimentan ustedes. Muy bien. Bueno, mira, en principio lo que tiene que ver con la problemática en sí lo voy a dejar más para que lo comente Karina Dotto, que es la presidenta de nuestra asociación, que es la que básicamente, digamos, uno respeta mucho lo que es el trabajo de campo respecto de la defensa de los animales no humanos, en este caso de los equinos de Quilmes. Y a mí, yo, digamos, en lo que me voy a basar es en explicar, digamos, las acciones judiciales que tienen que ver con la defensa de los caballos en Quilmes y la manera en la que nosotros, bueno, hemos entendido que de alguna manera podíamos poner la situación dentro de la esfera judicial para que sea cobijada por la esfera judicial y obtengamos alguna clase de respuesta. Lo cierto es que lo primero que tenemos que señalar... Ahí estoy escuchando ahí algún... Por favor, si se si pueden cierran cancelar todos los Diego, audios, así de Raúl, esa manera ahí. no tenemos... Ahí va. Por favor, doctor, puede continuar. Bueno, muy bien. Lo primero que nosotros, digamos, señalamos es que en la Asociación Civil Caballos de Quilmes entendemos, y de forma absolutamente franca y con una argumentación que viene no solo de la mano de lo jurídico, sino también desde lo social, nosotros entendemos que la atracción a sangre es siempre... Perdón, doctor. Cristina, ¿podés mutear? Y si por favor pueden cerrar todos los micrófonos para hacer la charla un poco más hola. controlada. Cris, mutea todos y dale voz al doctor nada más, por favor. Sí, silencio a todos. Doctor. A ver, doctor. Yo continúo, pero sigo escuchando ahí atrás algún sonido, ¿eh? Pero bueno, continúo, no hay problema. Te decía entonces que nosotros en la ONG en Caballos de Quilmes entendemos que la atracción a sangre de tiro animal, particularmente de los caballos, que son la que vemos en nuestra ciudad, configura siempre y en todos los casos un acto de malos tratos contra los animales. Y esto porque si uno observa, claro que la argumentación es muy amplia y muy grande y yo la voy a explicar someramente dentro de un momento nada más. Lo cierto es que ya, digamos, observando el artículo 3.7 de la ley 14.346, ahí está. ese artículo nos habla de la, digamos, la... Tomás. Bueno. Sigo escuchando gente hablar. Bueno, continúo. Ese mismo artículo, el artículo 3.7 de la ley 14.346, nos habla de sufrimientos innecesarios, de que la conducta de causar a los animales sufrimientos innecesarios se traduce en malos tratos contra los animales. Continúo, les decía, entonces, que para la ONG Caballos de Quilmes y para quien les habla, la atracción a sangre de tiro animal, particularmente de equinos, que es la que vemos en Quilmes, se traduce siempre y en todos los casos en un acto que configura malos tratos contra los animales. Y esto porque el artículo 3.7 de la ley 14.346, yo voy a tratar de ser lo menos técnico posible, porque soy una persona que me gusta hablar mucho, no solo de derecho animal, sino de derecho penal, y no me voy a extender en cuestiones de autoría, participación y demás, pero sí
señalar algunas cuestiones puntuales que son necesarias. Siempre y en todos los casos que exista tracción a sangre, a nuestro entender, absolutamente leal y de buena fe y con argumentación jurídica real, también y verídica, siempre se configura o se traduce en un acto de malos tratos contra los animales, en todos los casos. Explicado esto entonces, yo ahora lo que voy a proceder es abrir un pequeño PowerPoint para poder explicar de qué manera nosotros hicimos avanzar estas situaciones de malos tratos contra los animales en una acción de amparo para que tuviera que responder la Municipalidad de Quilmes respecto de que esta actividad se siguiese realizando. Esto porque, digamos, día a día, y esto lo va a poder explicar también muy bien Karina Dotto, día a día en Quilmes se secuestran muchos caballos, y esos caballos normalmente, digamos, su secuestro es porque terminan siendo víctimas de casos de malos tratos que caen, digamos, en lo que es el fuero penal ordinario de nuestra provincia. Entonces, no nos vamos a extender en este caso en las cuestiones que tienen que ver netamente de corte penal, pero sí nos vamos a extender hacia lo que fue nuestra acción de amparo para frenar de raíz toda la tracción a sangre en el distrito de Quilmes. Y ahora lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Ahí. Y voy a explicar cómo nosotros hemos avanzado en una acción de amparo. En principio lo que se tiene que tener para poder... A ver, vamos de nuevo. Un momento nada más. Bueno, mientras abre el PowerPoint sigo explicando. En principio lo que uno tiene que tener para poder hablar realmente de la posibilidad de incluir una acción de amparo, o sea, de llevar alguna acción que se está realizando, cualquier actividad que se esté realizando en un distrito, a la esfera judicial para que la esfera judicial dé su parecer al respecto, lo primero que tiene que haber es inactividad pública. Este es, digamos, el primero de todos los requisitos. Cuando nosotros tenemos inactividad pública, vamos a tener en definitiva... Ahí, ya estoy. Estoy teniendo algunos problemas, Lore, con esto, con el compartir pantalla. ¿Sabes que no me deja compartir? No estás como coanfitrión, así que podrías compartir perfectamente. A ver. A ver ahí. Bien, ahí estamos. Entonces, en estos casos hablamos de lo que sería la justicia como una herramienta de impulso o de corrección ante la inactividad pública, ¿verdad? Entonces, la justicia es una herramienta justamente, y yo voy a tratar de ir rápido en este sentido. Uno muchas veces entiende que hay algún conflicto en la división de poderes versus cuestiones políticas que no son justiciables. Muchas veces se dice que lo que un gobierno quiere hacer o no quiere hacer, hace o no hace, no puede ser admitido dentro de una acción judicial porque se trata justamente de cuestiones políticas. La Corte Suprema tiene dicho, en un recurso de hecho deducido por Vesquí Horacio sobre habeas corpus, que en realidad, en tanto, digamos, la jurisdicción observe que la falta, el hacer o el omitir por parte del Estado se traduce en alguna actividad lesiva para los derechos, pues entonces la justicia tiene que interceder y tiene que poner fin a esta actitud lesiva. Justamente nos encontramos en políticas del Estado que lesionan derechos o políticas que otorgan derechos en algún momento y que luego se niegan a hacerlos reales o a reconocerlos. Y así es que nos encontramos con la cuestión principal, que es la inactividad pública o la actividad pública errada
como lesivas de derechos. Y esto es estrictamente lo que ocurrió en Quilmes, y ahora lo vamos a explicar por qué. Tenemos que tener siempre un organismo, digamos, un funcionario o un ente público, una obligación legal concreta para este organismo, este ente o este funcionario público, y un actuar que no sea concordante con esa obligación legal, pero fundamentalmente tenemos que tener una obligación legal. Esta obligación legal, digamos, y esto lo digo más para quienes sean abogados o abogadas, normalmente tiene que ser real, no supuesta, es decir, una obligación concreta, pero a veces uno puede establecer una construcción jurídica que nos lleve a entender como resultado que hay una obligación por parte del Estado de realizar cierta acción o de prohibir cierta otra acción. Así es que en Quilmes nosotros teníamos justamente esta situación, que cuando se da se traduce en un caso. Luego de que nosotros tenemos el caso, es decir, tenemos un funcionario público, una obligación legal que este funcionario tenía y un actuar que no es concordante con esta obligación, hemos de definir cuál es el remedio procesal correcto. Y el camino procesal normalmente tiene que tener un objeto bien claro, la prueba, y sin lugar a dudas, la argumentación jurídica con la que uno va a sustentar ambas cosas, tanto el objeto, que es lo que uno va a pedir que el juez resuelva o la jueza resuelva o el tribunal resuelva, y en concordancia con justamente los hechos que se dan. Y esto es lo que hicimos en Quilmes. Teníamos la obligación legal por parte del Poder o del Departamento Ejecutivo, porque conforme la Ley Orgánica de las Municipalidades de nuestra provincia, cada municipio tiene un departamento ejecutivo y un departamento deliberativo, que son los denominados, digamos, consejos deliberantes. Cuando el consejo deliberante emite una norma, esta norma se traduce en una obligación legal para el departamento ejecutivo de cumplirla. Y en Quilmes teníamos una ordenanza que fue la ordenanza 11.840 del año 2012, que en su artículo primero prohibía la tracción a sangre de tiro animal y humano en todo el distrito de Quilmes. Esto vale aclararlo, digamos, cuando nos referimos a tracción a sangre de tiro animal y humano, significa que tanto una persona como un animal lleven en un carro lo que la propia ordenanza señalaba como residuos sólidos urbanos, es decir, basura, cartón, escombros, hemos visto hasta una heladera, etc. Esta prohibición existe en Quilmes desde el año 2012, ya en su artículo primero. ¿Cuál fue el objeto, la pretensión de nuestra acción de amparo? Justamente siguiendo, digamos, la estructura que veníamos hablando. Esto es lo que nosotros básicamente escribimos allí, y yo soy absolutamente, digamos, directo, franco y transparente respecto de cuál fue nuestro objeto. Y el objeto significa pedirle a la Municipalidad de Quilmes que cumpla con la prohibición. Y en este sentido tenemos que ser claros, digamos. Yo agradezco a Lorena, al colegio y en realidad a todos los colegios de abogados que nos han llamado para hablar de estos temas, que lo hayan hecho, porque realmente, por desgracia, digamos, estamos en un sistema o en un ambiente complejo en donde se dicen muchas cosas sin conocer la realidad de la cuestión. Nosotros pedimos desde el inicio dos cosas claras. Uno, la prohibición total de la tracción a sangre, es decir, que se respete la prohibición total. Bien, jamás que la tracción a sangre se regule, jamás que se siga llevando adelante, digamos, el reciclado de residuos sólidos urbanos arriba de los caballos, mientras los caballos estén bien, de ninguna manera. Nosotros siempre pedimos la prohibición. Y además, una segunda cuestión importante, y es que también pregonamos por la dignidad de las personas que están en este momento realizando tracción a sangre. Es decir, no queremos ni que los caballos tiren de los carros y tampoco las personas. Estas dos cosas corresponde que queden claras y uno lo puede leer como digamos, estoy dejando nuestro objeto, que es copiar y pegar de lo que presentamos en la propia acción, que es no es otro. En ningún momento decimos que se regule, que los caballos estén mejor, en ningún momento decimos que la gente no tenga con qué trabajar, ni nada por el estilo. Dijimos que se cumpla la ordenanza que dice, los animales nunca y en ningún caso pueden traccionar a sangre, y todas las personas que trabajan y que utilizan a los caballos o que tiran ellas mismas del carro, tiene que dársele un vehículo correspondiente para que puedan circular y trabajar dignamente.
Entonces, la inactividad pública, la obligación legal y el actuar no concordante lo tenemos claro. Digamos, el ente es la Municipalidad de Quilmes, su departamento ejecutivo. La obligación legal era la ordenanza municipal 11.841 de 2012, y el actuar no concordante era el incumplimiento total de la ordenanza, es decir, no se estaba cumpliendo con la propia ordenanza. Digamos, los caballos siguen tirando de los carros y la gente también. La vía de amparo, porque nos pareció que era, por un montón de cuestiones, digamos, hasta de derecho constitucional profundizado, diría, hacen que uno termine eligiendo la vía de amparo, pero concretamente, si nosotros tomamos el artículo 46 de 43 de nuestra Constitución Nacional, el 20, inciso 2, si no me equivoco, ahí está, de la Constitución Provincial, y además la Ley de Amparo Provincial, vamos a entender claramente que siempre que exista alguna situación en donde justamente el Estado no esté realizando el actuar que corresponde y con ese actuar o la falta de realización de ese actuar lesione derechos, corresponde la vía rápida y expedita del amparo, y además nos señala cuestiones de legitimación activa que también son muy importantes. Y siempre y en todos los casos señalando a los que tienen que, digamos, darse la violación o la lesión a derechos individuales, pero también a derechos de incidencia colectiva. Y ahora yo voy a explicar, digamos, a qué nos referimos en este caso con derechos de incidencia colectiva, cuáles son los que se lesionan con la tracción a sangre de tiro animal y humano, y en el caso también de derechos individuales, cuáles son los que se lesionan, porque lo central de nuestra acción de amparo es entender que los animales per se tienen cada uno de ellos, o sea, cada caballo en Quilmes, para explicarlo de la manera más didáctica posible, tiene el derecho individual a no sufrir innecesariamente, cada uno de manera individual. Entonces trabajamos fundamentalmente con 3 argumentos claros. Primero, derechos difusos y de pertenencia colectiva. Hay autores que hablan de incidencia colectiva y otros que hablan de pertenencia colectiva, como Lorenzetti. Pero en definitiva, cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva, hablamos del derecho al medio ambiente sano, diversidad biológica, y etcétera, fauna silvestre y demás. Luego existe un derecho de los animales como titulares del derecho a no ser víctima de sufrimientos innecesarios, esto titulares individuales cada uno, y el derecho colectivo además que tienen los quilmeños y las quilmeñas a que se cumplan las normas, y esto también es clave. Si el Consejo Deliberante emite, sanciona una norma, el Poder Ejecutivo o el Departamento Ejecutivo tiene la obligación de cumplirla, y entonces los quilmeños y las quilmeñas tienen, ellos mismos acuñan el derecho de que justamente el Departamento Ejecutivo cumpla con las normas que sus concejales, que los representan, han sancionado. Y fundamentalmente nuestro argumento central fue este que estoy señalando ahora. Los animales, cada uno y cada una, como titulares del derecho a no ser víctima de sufrimientos necesarios por parte de los seres humanos. Respecto a los primeros dos voy a hacer rápido porque quiero desarrollar un poquito más el derecho individual de los animales. Nosotros señalamos respecto de los derechos difusos al artículo 41 de nuestra Constitución, que nos habla, entre otras cosas, más allá del propio medio ambiente, nos habla del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica. Digo, diversidad biológica en términos de que si no cuidamos a cada especie animal, vamos a terminar dañándola. Pero además, hay un patrimonio cultural que tiene que ver con que las personas defienden per se y tienen todo el derecho a defender a los animales, y tienen además, a nuestro parecer, la propia obligación de hacerlo, y eso tiene que formar parte de nuestra cultura. La cultura va avanzando, va evolucionando, se va creando día a día, y nos obliga a tener un trato diferente con los animales del que veníamos teniendo hace 30 años. La Ley General de Ambiente va en el mismo sentido porque en definitiva reglamenta el artículo 41 y nos habla justamente de proteger la diversidad biológica, proteger a los animales y demás. Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también señala que tenemos la obligación de defender al ambiente, pero señala también algo bastante interesante, que Andrés Gil Domínguez lo explica muy bien también, y nos señala que nosotros además tenemos, y voy a usar las propias palabras que voy a leer de la propia cita, la opinión consultiva, que dice que también tenemos que defender a los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, que son merecedores de protección en sí mismos. Es decir, defendemos a los animales por sí mismos, no solamente por pertenecer al medio ambiente dentro del que, digamos, se mueven.
Existe, obviamente, también, como yo les señalaba, un derecho colectivo a que se cumplan las normas. Y queda claro en la Ley Orgánica de las Municipalidades que el Departamento Ejecutivo tiene que ejecutar las ordenanzas. En tanto no la haya vetado, porque el intendente tiene, o la intendenta tienen la posibilidad de vetarlas, si no lo han hecho, la tienen que cumplir. Cualquier ciudadano quilmeño tiene la potestad, a nuestro parecer, de requerir judicialmente que se apliquen las ordenanzas. Y justamente por esta razón es que entendemos que, digamos, se tiene que dar esa legitimación a los quilmeños y quilmeñas para hacerlo. Como yo señalaba recién, y ya que estoy repitiendo el fallo, la Corte Suprema misma tiene dicho que cuando la inactividad pública se traduce en la lesión de algún derecho, es, digamos, el propio Poder Judicial, la judicatura que intervenga, quien tiene justamente que hacerse cargo de la situación y evitar que esto siga ocurriendo. Pero hay aquí algo muy importante que se trata de cuál es el derecho individual del que son titulares los animales no humanos. Hablo de derecho individual de carácter homogéneo también, si no me equivoco, siguiendo a Ricardo Lorenzetti, cuando nos dice que en realidad se trata de un derecho individual de cada uno de los seres, en este caso traducido, de cada uno de los caballos que habitan Quilmes, pero que en realidad después se traduce en un derecho colectivo de carácter homogéneo, porque naturalmente que no podemos intentar, o no se puede pretender, digamos, objetivamente desde la práctica, llevar a cada caballo a que vaya a la judicatura, a que vaya al Poder Judicial a reclamar sus derechos. Entonces, las asociaciones que lo pueden hacer, como Caballos de Quilmes, una ONG con, más allá de la personería jurídica, también señalada como entidad de bien público para la Municipalidad de Quilmes, en definitiva tiene la potestad de tomar la legitimación para defenderlos a todos. Y este derecho nosotros lo hemos argumentado desde tres facetas. Un argumento que, de nuevo, voy a tratar de ser sintético al respecto, pero un argumento histórico, un argumento de corte finalista y un argumento que se trata básicamente de tomar las normas de nuestro país y de responsabilidad internacional de la Argentina, que nos obligan justamente al buen trato y a ocuparnos de que los animales básicamente no sufran. El argumento histórico central, digamos, claro, tiene que ver con la esclavitud, es lo que utilizamos normalmente como ejemplo. Y lo que decimos es, hace 100 años se entendía en el mundo que la esclavitud estaba bien, que era una manera de llevar adelante la economía. Después nos hemos dado cuenta de que esto no estaba bien y se fue terminando con esta situación. Esto lo digo con esta claridad porque muchas veces se utiliza un argumento contrario para decir, mira, toda la vida se utilizaron caballos traccionando a sangre. Toda la vida, por ejemplo, se decía antes, a los animales callejeros se los mataba o se los ponía en esos camiones que contenían gas adentro para que murieran porque eran plaga y molestaban. Sin embargo, hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta de que esto no funciona. Lo puede contar Karina también. Uno va caminando por las calles de Quilmes y ve como la gente ve con muy malos ojos que sigan utilizándose caballos para traccionar la sangre. Y esto es fruto de que hay una evolución en la cultura y en el pensamiento y en la conciencia de las personas en entender que no corresponde seguir realizando esta clase de actividades. Hoy ya no se tiene que permitir. Era un argumento finalista que si uno observa cuando se estaba discutiendo la ley 14.346, que prohíbe los malos tratos contra los animales, ya en ese momento quienes estaban debatiendo, eran los propios diputados, decían que lo que tiene que buscar la ley en todos los casos es ponerse a tono con la evolución social y justamente lo que hablábamos recién, el nivel de conciencia y de cultura que las personas tenemos respecto de los animales. Ya en ese momento, en el año 54, se entendía esto, imaginémonos en el 2000, bueno, nosotros presentamos la ley en el 2019, imaginémonos ya en ese año, bien, que hace un año y medio de todas formas, cuál era el pensamiento respecto de los animales, y hay un nivel de conciencia mucho más grande, hay cada vez más personas que optan por el veganismo, a ninguna persona le gusta ver un animal sufriendo, entonces realmente no podemos sino entender que la ley se acopla a los nuevos momentos y que justamente es un sufrimiento innecesario esclavizar un caballo para que realice esa clase de acciones.
Y segundo, tercero y por último, el basamento legal y de responsabilidad internacional que tiene nuestro país respecto de los animales. Yo lo voy a explicar, digamos, con claridad, si quieren pueden tomar capturas de pantalla. La ley 14.346, en su artículo 3º, inciso 7º, nos habla de que es disvaliosa toda conducta que cause sufrimientos innecesarios en un animal. Es así que se entiende que en nuestro derecho justamente no se toleran conductas de ese de ese tipo. Entonces, si lo entendemos así, de ninguna manera podemos darle al Estado la posibilidad de permitir actividades que se traduzcan justamente en un sufrimiento innecesario para un animal. Es así que también la ley 22.421, que siempre suele regular derechos constitucionales, nos dice que tenemos todos, y además es de interés público, digamos, su defensa, que debemos proteger justamente la fauna silvestre, es decir, a los animales que son bravíos o salvajes que estén bajo control del hombre, sea cautivos o semicautivos, en este caso, sin lugar a dudas, los equinos. Y ahí yo voy a empezar a tocar un tema internacional bastante claro y que merece, digamos, una construcción jurídica importante respecto de la que voy a pedir, digamos, que se preste mucha atención. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla de que los países que formen parte de ella, particularmente de la Organización de Naciones Unidas, tienen que respetar los principios o las directrices principales que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, digamos, nos habla, bueno, esto no lo he colocado aquí, pero nos habla de justamente lo que es el bienestar de cada ser humano y de lo que es el interés público. Justamente ingresa dentro del bienestar de cada ser humano su posibilidad de entender que a los animales hay que defenderlos. Entonces, a partir de allí también uno debería tener la responsabilidad de defenderlos. Pero además, y esto es muy importante, hablamos mucho de la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Si bien, si uno observa, bien, mucha de la doctrina, digamos, habla de que ha sido aprobada por la ONU y por la UNESCO y demás, cuestión que yo no sostengo porque no he observado que así sea. De todas formas, y esto lo digo de forma franca y justamente pido que se comprenda hacia dónde voy, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, si bien no cumple con las exigencias en términos de derecho internacional público para ser una declaración universal, porque no ha sido aprobada por ONU y no ha sido ratificada por nuestro país ni aprobada por nuestro país, lo cierto es que como instrumento es aplicable en nuestro país. Y lo repito de nuevo, como instrumento, la hoja que en algún momento alguien firmó y le puso nombre de Declaración Universal de los Derechos del Animal, así la haya firmado una sola persona en nuestro país, es aplicable en nuestro derecho. Y es aplicable por algo muy claro, que el decreto presidencial 1088 de 2011, que es el Programa Nacional de Protenencia, digamos, tenencia responsable de sanidad tenencia responsable y sanidad de perros y gatos, toma dentro de sus considerandos a la Declaración Universal de los Derechos del Animal justamente para decretarlo. Entonces, a partir de que el propio Poder Ejecutivo entiende que la Declaración Universal de los Derechos del Animal existe, como papel, como instrumento o como sea, más allá de que cumpla o no cumpla con los estándares que se piden en términos de derecho internacional público, lo cierto es que nuestro país reconoce su existencia. Y así lo haya escrito una sola persona, lo haya firmado una sola persona, está aprobada por quien está aprobada o no lo esté, lo cierto es que como papel el Estado entiende que existe. Y por esa razón tenemos que pregonar constantemente que esta al menos sirva como guía en nuestro derecho. Lo ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia cuando dice que, además de la propia letra que tiene la norma, su propia finalidad y la dinámica de la realidad tienen que tenerse en cuenta a la hora de fallar las judicaturas, los jueces, las juezas y demás. Entonces, lo que busca la ley 14.346 es proteger a los animales y por esa razón nosotros tenemos que pregonar su aplicación en todo ámbito y justamente no puede permitirse que ninguna actividad del Estado deje de tenerla en cuenta o empiece, digamos, de alguna manera a lesionar los derechos de los animales. Muy bien, nosotros presentamos esta acción de amparo en Quilmes, yo ahora voy a contar lo que prosiguió. Presentamos esta acción en el mes de marzo del año 2019.
Lo que hizo la judicatura fue, bueno, esta es una cuestión meramente procesal, primero rechazarla en límine, para después nosotros ir a la Cámara y avanzar, justamente porque este avance tenía que ver con que, a ver, la judicatura en primer lugar, lo que nos señaló fue que no habíamos notificado a la municipalidad de que tenían que aplicar la ordenanza. A nosotros esto nos pareció algo, la verdad, muy poco serio. Fuimos a la Cámara de Apelaciones y la verdad es que la Cámara de Apelaciones nos dio la razón y dijo hay que, digamos, aceptar la acción y tiene que avanzar. Avanzada que fue la acción, la gestión anterior de la Municipalidad de Quilmes, y en este sentido voy a ser, digamos, absolutamente objetivo y no voy a hacer apreciaciones políticas al respecto, la gestión anterior quiso dialogar con nosotros diciéndonos, está bien, reglamentemos juntos, la Asociación Civil Caballo de Quilmes junto con la municipalidad, reglamentemos juntos la ordenanza para entonces proceder a su aplicación. Fueron muchos meses a partir de allí de, digamos, muchas charlas, muchos debates, muchos momentos álgidos, muchos momentos difíciles en los que debo decir, varias ONGs y varias personas que decían apoyar la causa, que decían apoyar la no más tracción a sangre, nos empezaron a dar la espalda, porque justamente hay momentos que son más difíciles que otros en cualquier proceso judicial. Y allí es donde vimos quienes realmente querían seguir participando, querían seguir apoyándonos, entendían la buena fe de nuestra petición y siguieron apoyando la causa. Logramos una reglamentación que no es aquella que nosotros más hubiésemos querido, pero es una reglamentación que luego de digamos, exactamente 2 años y 8 meses, iba a terminar con la tracción a sangre en Quilmes. Cuando uno, y esto lo digo a tinte personal, cuando uno tiene una responsabilidad tan grande como esta, que es hacerse cargo de un problema tan grande como este, esa responsabilidad nos empuja también a ser racionales respecto de la manera en la que nosotros pretendemos que se arribe un resultado. Nosotros conocemos Quilmes, Karina lo puede explicar muy bien, y de un día para el otro, desgraciadamente, no podemos terminar con la tracción a sangre en Quilmes. No se puede. Digamos, pregonar terminemos con la tracción a sangre en Quilmes de hoy para mañana es mentir. Y es realmente hacer algo que objetivamente y de forma práctica no se puede hacer y significa perpetuar a los animales en esa situación. Nosotros, con esta responsabilidad que teníamos y que tenemos y que tomamos de manera absolutamente racional, arribamos a una reglamentación que de forma continua y paso por paso iba terminando con la tracción a sangre en Quilmes. Dividimos Quilmes en varias zonas y zona por zona, cada una cierta cantidad de tiempo, digamos que específicamente se trataba de 3 meses, zona por zona se iba prohibiendo la circulación de caballos y al mismo tiempo y en paralelo se iban sustituyendo los caballos por otra clase de vehículos. Esto se iba a hacer zona por zona y de forma paulatina y progresiva, entendiendo que en un tiempo prudencial, que como yo dije eran casi 3 años, se iba a terminar con la tracción a sangre en Quilmes. Esto nos valió muchos, muchas cosas que se han dicho de nosotros respecto de nuestra pretendida intención de regular la tracción a sangre, cuando en realidad lo que estamos haciendo es realmente, y de forma, como decía, racional, objetiva y práctica, terminar de verdad con la tracción a sangre en Quilmes, aunque esto signifique no poderlo hacer de hoy para mañana. Reglamentada que fue la ordenanza, esto fue en diciembre de 2019, cambió el gobierno en la municipalidad de Quilmes y allí entonces a partir del mes antes de enero de 2020, parte del gabinete y parte de los funcionarios de la nueva gestión municipal nos llamaron para decirnos, miren, sigamos dialogando, vamos a aplicar la reglamentación como corresponde, pero les pedimos que sean tolerantes con los tiempos. Es decir, necesitamos que nos den un poco de tiempo para poder comprar los carros, ¿bien? Los carros a motor o en bicicleta y demás. Nosotros incluso observamos, yo mismo doy fe, que observé cómo algunos funcionarios tenían carpetas con presupuestos para comprar carros. Nos dijeron, dennos tiempo. Nosotros dijimos, de nuevo, en buena fe, entendemos la situación. En Quilmes hay alrededor de 2.000 caballos traccionando a sangre. Karina lo va a poder explicar también. Entendimos esa situación, la aceptamos y justamente lo que dijimos fue, bueno, muy bien, demos tiempo. Dado el tiempo que correspondía, nosotros ya en el mes de marzo de 2020
pedimos informes a la municipalidad preguntando, bueno, ¿cómo se avanzó? ¿Cuánto se avanzó? En mayo, y yo acá tengo anotadas exactamente las fechas para no faltar la verdad en nada, el 13 de mayo del año 2020, la municipalidad respondió que la reglamentación estaba vigente y que no la estaban pudiendo cumplir básicamente porque la pandemia no lo permitía. Nos volvimos a reunir, no nos dieron ninguna clase de respuesta, y así fue que el 5 de agosto específicamente presentamos un informe al Tribunal Oral 5, que es el que cobija la acción de amparo, mostrándole cómo en las zonas donde ya estaba prohibida la circulación de caballos, digamos de carros tirados por caballos, seguían traccionando. Presentamos un informe después de mucho trabajo por parte de los y las voluntarias de nuestra asociación que salieron a fotografiar esas zonas, mostrándole al tribunal que no se estaba cumpliendo con la reglamentación de la ordenanza. El día 19 de agosto, esto fue el 5 de agosto, el día 19 de agosto la municipalidad contestó de una forma, digamos, absolutamente poco seria, diciendo, bueno, no estamos cumpliendo, pero Zoonosis está trabajando haciendo los informes de los caballos que son maltratados. Esto es cierto, cada vez que cae un caballo en Quilmes y que se hace alguna causa judicial, Zoonosis viene y ayuda a hacer el informe veterinario para mostrarle o no al fiscal o a la fiscal interviniente que ese animal realmente estaba siendo maltratado. Pero esta es una obligación que tiene Zoonosis, que lo tiene que hacer siempre por aplicación hasta de la ley 27376, que nos habla del interés público que hay respecto de la sanidad de los animales y también de los propios vegetales, digamos, que conforman el medio ambiente. Es de interés público la defensa de los animales. Entonces esto es y forma parte de obligaciones que tiene Zoonosis. La municipalidad contestó, pero no estamos cumpliendo con la ordenanza, y pidieron una audiencia. Nosotros nos manifestamos en contra de esta audiencia porque ya habíamos tenido una audiencia con la gestión anterior, ya habíamos arribado a una reglamentación, pero de todas maneras nos manifestamos en contra, pero la judicatura dijo, bueno, de todas maneras realicemos la audiencia, escuchemos a la municipalidad. Intermedio de esto, en el mes de mayo, el Consejo Deliberante de Quilmes derogó la ordenanza que prohibía la tracción a sangre animal y humana, permitiendo la tracción a sangre humana. Es decir, que hoy en Quilmes está absolutamente prohibida la tracción a sangre de tiro animal, pero se permite la tracción a sangre humana. Algo con lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo, pero la realidad es que el Consejo Deliberante al menos mantuvo la prohibición de tiro animal y es lo que nosotros hemos peleado desde el inicio. Se realizó la audiencia con la Municipalidad de Quilmes, audiencia en la que la Municipalidad de Quilmes de vuelta se presentó diciendo no tenemos ningún plan, no tenemos intenciones de cumplirla, sigamos dialogando. Nosotros dijimos, nos parece esto una actitud más allá de poca seria, absolutamente dilatoria de la cuestión, y le pedimos a los jueces que dictaran sentencia. ¿Qué hicieron los jueces del tribunal? Le preguntaron a la municipalidad si podía comprometerse en un plazo dado, que los jueces señalaron como el 16 de noviembre, el primer plazo para reglamentar la nueva ordenanza, y hasta el día 31 de noviembre para poder presentar un plan de acción para decir cómo la va a aplicar. La municipalidad de Quilmes se comprometió a hacerlo, y, digamos, terminada esa situación, después pidieron prorrogar esos plazos. Fue así que el 16 de diciembre la Municipalidad de Quilmes reglamentó de nuevo la ordenanza. Voy en este sentido a ser claro. Había una ordenanza del año 2012 que se reglamentó con nosotros y que esa ordenanza fue modificada para permitir la tracción a sangre de tiro humano. Esa nueva ordenanza la municipalidad tuvo que reglamentar para poder en principio aplicarla, y realizó una reglamentación respecto de la cual nosotros, acto seguido, nos mostramos, ¿cómo se llama? Desfavorables con ella. Es decir, dijimos no estamos de acuerdo. Y le pedimos al juez nuevamente que dicte sentencia. Luego de ello, y ahora voy a explicar por qué, luego de ello de que nosotros nos mostramos en contra de esa nueva reglamentación, la municipalidad presentó su plan de acción respecto de cómo la va a llevar adelante, plan de acción que nos pareció absolutamente falso, falaz y que nuevamente intentan aplicar la ordenanza. Yo, acto seguido, lo que voy a hacer ahora es leerles por qué nosotros no estamos de acuerdo con la reglamentación, porque como yo ya les señalé, Caballos de Quilmes entiende que no se puede terminar de hoy para mañana con la tracción a sangre. Quien dice hay que terminar de hoy para mañana y si no estamos buscando regular, es una persona que no rescata caballos, es una persona que no está en la calle y es una persona fundamentalmente que no conoce el conurbano de la provincia de Buenos Aires. En un distrito con 2.000 caballos, de hoy para mañana no podemos
desgraciadamente, terminar con la tracción a sangre equina, por dos cuestiones. Primero, porque no hay dónde poner a los caballos, no hay ONG que pueda hacerse cargo de esos equinos, y además porque ningún municipio tiene el presupuesto como para pagar 2.000 carros tirados a motor de un día para el otro. Entonces, no fue por los plazos que nosotros estamos en contra de la reglamentación, sino porque lo que dice su artículo 9, y lo voy a leer. El artículo 9 de la nueva reglamentación señala lo siguiente, y lo voy a leer textual. Dice: dispónese que la prohibición de circular por medio de vehículos tirados a tracción a sangre animal en el partido de Quilmes estará sujeta a su efectivo reemplazo por otro medio de transporte idóneo para tales fines. Entonces, ¿qué es lo que hace la municipalidad con esto? Nos dice, en términos claros y prácticos, miren, si yo no tuve plata o no quise presupuestar la cantidad de dinero necesario para poder comprar los carros, los animales van a seguir circulando. Fue a partir de allí que nosotros ya le dijimos a los jueces, no estamos de acuerdo, dicten sentencia. En este momento nos encontramos en una situación en donde el tribunal decidió que, dado que la Municipalidad de Quilmes ya reglamentó la ordenanza, hay que dejar que la Municipalidad de Quilmes la cumpla, es decir, hay que darle tiempo para que la pueda cumplir. Justo después de eso, digamos, nos tocó la feria judicial y acto seguido lo que nosotros vamos a hacer es justamente en estos mismos términos manifestarnos en contra de esto. A ver, para ponerlo claro, la Municipalidad de Quilmes esta actual gestión modificó la ordenanza manteniendo la prohibición de la tracción de sangre de tiro animal. Pero en su reglamentación nos ha dicho, si yo no puedo o no quiero darles carros a las personas que utilizan caballos, van a seguir utilizando caballos. Esto no se condice con la ordenanza y nosotros ya nos hemos manifestado contra ella. En este sentido, termino señalándolo porque seguramente hayan preguntas y yo estaré estoy deseoso de poderlas contestar. He de decir que, de nuevo, nos manifestamos de forma absolutamente contraria a una regulación de la tracción a sangre. Queremos la abolición total de la tracción a sangre en Quilmes y no estamos de acuerdo con la nueva reglamentación que ha impuesto la Municipalidad de Quilmes, que entre otras cosas, y ya termino con esto porque es muy largo, entre otras cosas la Municipalidad pretende darle a las personas que utilizan animales, carros tirados por caballos, pretende darles una libreta sanitaria y de esa manera, de alguna manera, dar cierta homologación a un título de propiedad sobre los caballos que no existe. Entonces nos manifestamos absolutamente contrarios a esta política del gobierno municipal y absolutamente contrarios justamente a la posibilidad que ellos mismos se han dado de no cumplir con la ordenanza. Queremos que hasta el último caballo que en Quilmes circula tirando de un carro sea libre y viva la vida que merece vivir. Eso es lo que nosotros estamos buscando, es lo que seguiremos pidiendo y esa sola es nuestra lucha judicial de todos los días. Así que por mi parte, yo lo termino acá, espero haber, digamos, sido claro y estoy absolutamente abierto a cualquier clase de pregunta que se tenga sobre el tema. Está silenciada, Lore, ¿eh? No se te escucha. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí. Muy claro, doctor. El Power también se lo podemos pedir luego para compartir. Clarísimo todas sus palabras. Me gustaría darle la palabra a Karina para que ella nos cuente acerca del trabajo de campo. Bien. Yo comienzo en la ONG en el 2012, justamente cuando se sanciona la ordenanza de prohibición en ese momento, con el intendente Gutiérrez. Había un grupo de chicas ya que manifestaban y realmente me sumé a ese grupo a trabajar. Luego de varios meses vimos que, a pesar de estar sancionada por casi unanimidad la ordenanza municipal de prohibición, veíamos que el distrito cada vez empeoraba, con mayor cantidad de caballos en la calle. Lo que hicimos es formar un grupo de concientización y nos poníamos en la avenida principal de Quilmes, que es la avenida Rivadavia, a tratar de explicarle a la gente por qué la tracción a sangre equina debía abolirse en el distrito. En ese momento se nos hizo muy, muy difícil
más del 90% de la población nos respondían que eran herramientas de trabajo, que no consideraban que le teníamos que sacar. Hola, hola, hola. Está todo tirado ahí con el trapo, no me dejaba ni agarrar. Karina, habilitate el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Entonces lo que hicimos es, ante tanta negativa de la sociedad quilmeña, fue empezar a concientizar en las escuelas, en las calles, en la página de Facebook. En ese momento era la única red social que manejábamos. No teníamos refugio, así que los caballos caídos iban a otras ONG que nos recibían muy amablemente nuestros caballos. Así fueron pasando los años, fuimos presentándonos personalmente en la municipalidad para tener reuniones, manifestarnos en contra de esta inacción del Estado, hasta que llegó un momento que ya la sociedad cambió la forma de ver la tracción a sangre. Y realmente fue un trabajo muy arduo. Dimos clases en los colegios, dimos charlas sobre maltrato equino, capacitamos a la policía local para demostrar que eran actos de crueldad, que un animal esté atado de un carro, a veces más de 24 horas. Demostramos que había sectores de alquiler, que un caballo era desatado de un carro y atado al otro en largas y extensas jornadas de trabajo. Lo demostramos con fotos, demostramos todo en la justicia. Hasta que apareció Leonardo en nuestra vida, el doctor Leonardo Barnabá. Fue una denuncia de un 22 de diciembre de un transeúnte que pasaba por el peaje de Quilmes y ve cómo le pegaban a una yeguita para atarla al carro con una cadena. Y esa yeguita tenía un potrillo al pie. Ese señor que pasa por el peaje nos contacta, inmediatamente nos pasa el video donde se ve esta atrocidad y ahí hicimos la denuncia en fiscalía. Pedimos el allanamiento de ese lugar. Ese allanamiento, ese señor que pasa por el peaje nos contacta, inmediatamente nos pasa el video. Ese allanamiento tardó exactamente 5 meses. Lo que se da con un resultado de 27 animales secuestrados, los cuales... Mirá. Sí, no puedo. Fernanda, por favor, silenciate, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ahora perfecto. Bien, bueno, la cuestión que esa yeguita que había sido golpeada con cadena, obviamente no estaba en el domicilio. Se secuestraron 27 caballos en muy mal estado, de los cuales empieza todo un proceso de lucha con la justicia porque pedían la devolución, ¿sí? El sindicato de carreros. En Quilmes contamos con un sindicato fuerte que defiende el uso de animales, ¿sí? Cortando y manifestándose en el Poder Judicial cada vez que nosotros tenemos una acción. Estábamos totalmente desamparadas y ahí aparece Leonardo en nuestra vida, quien se hace cargo de esa causa tan grande del allanamiento de los 27. A partir de ahí es como que nos sentimos más respaldadas y con un profesional que nos justificaba las acciones. Si bien caíamos en una comisaría con un secuestro, teníamos que... Había días que estábamos más de 12 horas para que ese caballo, esa yegua, se secuestre por maltrato. Eran todas, absolutamente todas trabas, ¿sí?, que la justicia nos ponía para tratar de evitar que el equino sea secuestrado. Eso, por suerte,
ha cambiado, la ciudadanía es la que llama al 911, es la que hace visible los actos de crueldad, nos manda las fotos, nos llama por teléfono, y asistimos a esos llamados muchas veces siendo detenidos por la policía, ¿sí? En circulación, y otros en domicilios, por ejemplo, cargando escombros o una mudanza. Hemos logrado que la justicia nos dé a los caballos como depositarios judiciales, hemos logrado que la justicia comprenda que tienen que ser revisados por un veterinario municipal, es la misma justicia, la misma fiscalía quien llama a Zoonosis de Quilmes para que se acerque a las comisarías cuando hay un equino detenido, y hemos podido fundar nuestro propio refugio. Ese es nuestro camino en estos 8 o 9 años de lucha en Quilmes. Ahora, nosotros hacemos visible la problemática en Quilmes, ¿sí? Porque somos un grupo que, bueno, ya está afianzado en las redes sociales. Pero la tracción a sangre ocurre en todos los distritos de las grandes provincias. En nuestra provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, es terrible la cantidad de caballos que hay. La población está totalmente desmadrada, ¿sí? En Quilmes, Leonardo dijo 2.000, nosotros calculamos que hay más de 3.000 caballos, hoy por hoy. Cuando en el 2012 se hizo la ordenanza y se previó un censo, llegamos a contabilizar 480 carros registrados, porque luego del registro, exactamente lo que quiere hacer la intendenta Mayra Mendoza hoy por hoy, es registrar los carros, ¿sí? Para saber la población equina, que hasta eso está bien, porque hoy se desconoce la población exacta de equinos que hay en Quilmes, pero ¿qué pasa? Nosotros calculamos que hay más de 3.000. Entonces, en los barrios populares, hoy por hoy, no tienen espacios verdes. Los caballos son desatados luego de largas jornadas en basurales a cielo abierto que el mismo carrera genera en sus domicilios. Hoy no existe un barrio popular, una villa que tenga un espacio digno para un animal tan grande que lo único que come es pasto, ¿sí? Ni siquiera tienen agua potable. Entonces, cuando la gente señala como herramientas de trabajo, ¿sí? Logramos desterrar ese término, por lo menos en nuestra ciudad, visibilizando los casos terribles que hay. En Quilmes muere de 1 a 3 caballos casi diarios, ¿sí? Tenemos una mortandad equina terrible, y que eso se dio en el último saneamiento del arroyo Las Piedras, ¿sí? Con 800 cadáveres de equinos encontrados en ese momento, hace 5 años. Entonces, todo lo que se dice se justifica. Como dijo Leonardo, no vamos a permitir una regulación. Nosotros, y quiero retomar lo que iba a decir que se me había ido, en el 2012, cuando fue la reglamentación, no nos quedaba otra que hacer asistencialismos en los lugares, en los barrios populares. Íbamos con un veterinario, íbamos con mis compañeras, a tratar de revisarlo, a concientizarlos al carrero, a que trate de cambiar, que deje el caballo por una moto, que lucha en la municipalidad, que era el Estado el que tenía que proveerle una motocarro. En ese momento era lo único que podíamos hacer, porque la misma población de Quilmes los tenía como que era una herramienta de trabajo. A 8 años, la visión, el paradigma ha cambiado, por suerte, en nuestra ciudad. Los quilmeños y las quilmeñas ya no pueden ver, no justifican que un caballo esté atado a un carro, no justifican el maltrato que eso implica, y ya con el solo hecho de estar atado al carro implica acto de crueldad, ¿sí? Entonces, no podemos permitir que esta reglamentación nos retome a 8 años, nos lleve a 8 años atrás. Hay que evolucionar, no involucionar. Entonces, esta reglamentación que el municipio presenta hoy nos lleva a exactamente lo mismo que hicimos en el 2012.
que fue el registro de los carros con las fotos y salir a hacer asistencialismo. En ese momento no teníamos otra manera de llegar a la gente. Hoy no lo vamos a permitir. Como decía Leonardo, no se puede prohibir de un día para el otro. Sabemos que 3.000 caballos, si hoy se da la prohibición total, terminan muertos, ¿sí? Asesinados. Ya nos pasó cuando se firmó la ordenanza, que tuvimos una semana de matanza de caballos encontrados en estado salvajemente asesinados, como una marca mafiosa. Entonces, esto se puede llevar a cabo seriamente, se debe llevar a cabo seriamente, con un plan de acción donde la gente pueda seguir recogiendo los materiales reciclables para su sustento, y los animales estar en paz y libres, que se termine la explotación. Pero esto se debe hacer en forma integral con todas las secretarías, no una sola. Tienen que actuar en una comunión. Muchos de las secretarías que hoy están en función en el municipio de Quilmes, y con una sustitución seria, ¿sí? Hoy por hoy no tenemos absolutamente nada. Las motos que estaban secuestradas, obviamente las que tienen contravenciones y no causas penales, que sabemos que no se pueden utilizar, fueron compactadas, ¿sí? Que es lo que venimos pidiendo desde el 2012, que esas motos que quedan arrumbadas en los depósitos por contravenciones simples, deudas de patente y demás, sean dadas a los colegios industriales. Ese fue nuestro proyecto, nuestro primer proyecto, los colegios industriales, para hacer el carro que iba a ser sumado a la moto. Habíamos hablado en ese momento con los colegios industriales de Quilmes, uno era el IMPA y otro el Mosconi, y había profesores que mostraron el interés para que eso se lleve a cabo. También presentamos un proyecto de carros de mano con un motor a propulsión, que solamente el carrero o la carrera tenía que maniobrarlo, ¿sí? Que sea a paso de hombre, para que no hagan esa fuerza excesiva. También presentamos el distrito en cuadrícula, para demostrar que se puede llevar a cabo en cooperativas la recogida de material que se puede reutilizar en pocas cuadras, que no necesariamente tienen que hacer caminos extensos. Entonces, todo eso, que también incluye a la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto, con campañas de separación de residuos y demás, no se viene dando desde el Estado. Entonces, todo eso lo dejamos plasmado en la acción de amparo. Clarísimo, clarísimo, Karina, lo que nos contás. ¿Querés darle la palabra a Betina y después hablamos y hacemos las preguntas? Sí, Betina es mi compañera, es la que es el motor de la ONG, es como yo le digo, es una persona que bueno, me equilibra, porque realmente es muy duro. A veces son batallas perdidas de antemano. Cuando llegamos a un rescate y están con un hilo de vida, los sacamos igual del lugar, de esa basura, para que muera dignamente en nuestro refugio. Y realmente a veces los trasladamos solamente para eso, para que muera en el camino acompañado y no quede hasta lo faenan, si querés, con un hilo de vida. Entonces, nada, yo siempre digo que mi equilibrio es Betina, así que si me está escuchando mi compañera del alma, por ahí. ¿Estás, Betina? No sé si está. Estaba, Está por ahí, ¿no? Bueno, otras dos personas que están presentes en la charla es Luciana y Rochi, que son dos amigas del alma, que son las amparistas. ¿Querés Ellas darle la palabra? también. Sí. Lu, ¿me estás escuchando? Yo no la veo, probablemente está mutada. Rocío, Lu. Bueno, me dejaron sola.
Hola, chicas. Ahí está. Estoy acá. No tengo mucho más que sumar. Me parece que fueron clarísimos tanto Leo como vos. Como decís, esto es muy arduo y también muchas veces nos encontramos con la negativa de la falta de voluntad. Te escuchaba recién y decía, qué pena tan grande que ya haya mucha voluntad de parte de mucha gente, de muchas ONG, de los vecinos mismos, porque yo creo que ya esto es algo intolerable para todos, o sea, ya los vecinos mismos están repudiando esta acción. Yo veo que cada vez hay una mayor hasta discriminación, diría, porque los vecinos no toleran más la tracción a sangre, entonces se encuentran en la calle peleando con la gente, con los carreros, ¿no? Cuando todo podría ser muchísimo más fácil, se podría articular de una forma, preponderar también el trabajo de los recicladores, porque obviamente el trabajo de los recicladores es muy importante, pero tratar de hacerlo de una forma mucho más armónica y articulada para que nadie sufra, para que otro punto también importante es que hay hoy actualmente muchos niños arriba de los carros. Hemos visto accidentes donde los nenes salen volando, el carro no es algo apto para traccionar en la ciudad, no es seguro. Entonces, también o sea, hay tantos puntos para tener en cuenta, y retomo lo anterior, digo, qué pena tan grande porque hay tanta gente hoy que está separando los residuos, siendo consciente de lo importante que es el reciclado, y no tenemos un apoyo de la municipalidad, ni de esta, ni de la anterior, ni de la anterior, ni de la anterior, ¿no? Esto es apolítico. Me refiero a algo sumamente objetivo. Digo, que hay toda una ciudad predispuesta para que esto se termine y no podemos concretarlo. Clarísimo. Lo importante es hacer ver que tenemos compañeras, que hay gente que está luchando contra la tracción a sangre en otras ciudades y no lo pueden hacer visible como nosotras, no tienen la suerte de tener un grupo formado con redes sociales fuertes para hacer visible lo que padecen, pero realmente nosotras hablamos con muchas chicas, muchos chicos que están luchando contra la tracción a sangre en otras ciudades y que realmente también están en esta situación de que la municipalidad no entiende que esto se tiene que terminar. Y esto se tiene que terminar en todas las ciudades, porque, a ver, si nosotros vamos con la prohibición solamente, tenemos un distrito vecino que es Berazategui, que es mucho más chico que Quilmes, por supuesto, y por eso se pudo dar la prohibición total sin extender los plazos, ¿sí? Sin poner plazos de zona como sería Quilmes. Berazategui entregó bicicletas eléctricas. Tuvo resistencia mínima, realmente, tuvo resistencia mínima de los cartoneros y cartoneras. Porque realmente después se dieron cuenta que funcionaba, que ganaban el doble, ¿sí? Y que es el repudio de la gente. Es tal cuando se suben a un carro tirado con caballos, que realmente, si uno le habla con los cartoneros, se sienten mal, se sienten intimidados algunas personas. Entonces, si el distrito Berazategui pudo, ¿sí? A pesar de que es más chico, y vuelvo a repetir que la población equina es mucho menor y demás, ¿por qué no? Esto tiene que ser, tiene que tener acción colateral, ¿sí? Tiene que sumarse en todos los distritos, porque de nada sirve prohibir en Quilmes, o lograr la prohibición de Quilmes, y que nuestros caballos se vendan a Lanús, Lomas, Varela, ¿sí? Distrito tan grande, con una problemática de tracción a sangre terrible. Hemos denunciado nosotros, por ejemplo, casos en Varela donde los han llevado los propios carreros a votar a la gente, o sea, los usan de remis. Entonces, ha llegado un extremo, la tracción a sangre, donde ya no hay límite para jugar en los tiempos, no hay tiempos, hay que accionar ya. Y yo, desde mi humilde posición, lo que pido es que esto se haga extensivo a todos los distritos. De nada sirve prohibir solamente en uno y alrededor dejar la tracción a sangre como está.
Esto es un trabajo que tienen que juntarse los intendentes del conurbano bonaerense y también intendentes de otras grandes ciudades. Tenemos a las chicas de Rosario que trabajan terriblemente, a las chicas de Salta, a las chicas de Córdoba. O sea, esto se tiene que dar en forma armónica en todas las intendencias, de una vez por todas. Yo tuve la suerte de ir a una escuela a dar una charla de maltrato equino, a una escuela de secundaria en Resistencia, en Chaco. Y realmente fui a almorzar y me crucé a una yegua tirando del carro con su potrillo al pie, hiperventilado de la fuerza que hacía para seguir la tracción de la madre. Cuando llamé a la policía y separarlo y demás, o sea, la gente lo ve como normal que esté la yegua tirando de un carro y su bebé acompañe. Tenemos que terminar con eso. O sea, entonces, no es Quilmes el problema, es Quilmes, Varela, Lomas, Lanús, La Matanza, La Plata, todas las grandes ciudades. Porque es una problemática de todas las grandes ciudades. Entonces, obviamente tiene que haber una ley que ponga la prohibición de la tracción a sangre, ley no más. Ahora, si no existe, mientras tanto tenemos la ley 14.346 que podemos tranquilamente hacer valer, y nosotras secuestramos todos los caballos, ni con ordenanza, ni solamente haciendo valer la ley. Pero además, la hazaña, ese caso que subieron, que fue el último que ustedes subieron, que le habían dado 25 laceraciones en el cuello. Sí, Pegaso. No solo es el tema de la tracción a sangre, sino además el tema de los menores que van en los carros y todo lo que implica el menor, pero además refleja la violencia de una sociedad. Totalmente. Y no te olvides de que la tracción a sangre tiene dos aristas. El cuatrerismo, el abigeato, ¿sí? Tiene dos aristas. El carro, el caballo es robarlo para que termine. Una parte en el carro y otra tanda en el matadero. Esto es así. Nos guste o no nos guste, es la realidad. Hoy por hoy se roban caballos de campos privados y terminan en una guía de cenaza siendo faenados o para la faena, ¿sí? Hace poquito se demostró un camión de 30 y pico de caballos que iban al frigorífico con guías de procedencia dudosa, o sea, con guías que eran pelajes equivocados. Entonces, que no correspondía al caballo que estaban sacando o mirando. Entonces, el abigeato también se va a terminar con la tracción a sangre. Si se termina de explotar los caballos en los carros, también termina una parte de ese delito, que es el robo equino, ¿sí? Que hoy también está sin control, porque Policía Rural en Quilmes, por ejemplo, no tiene acción, porque Quilmes no es un distrito rural. Entonces, hoy por hoy en Quilmes, que necesitaríamos hacer varios allanamientos que tenemos pedido en la justicia desde hace meses, ¿sí? Por actos de crueldad documentados, ¿sí? Sería mucho más fácil hacerlo con Policía Rural. Y sin embargo, Policía Rural no acciona en Quilmes porque no es distrito rural. Entonces, la tracción a sangre es un delito, hay que terminarlo de la forma más consciente, ¿sí? Y rápida posible. Eso, y tiene que ser un efecto dominó. Se terminó en Berazategui, tiene que terminar en Quilmes, tiene que terminar en todas las grandes ciudades. Bueno, si a ustedes les parece, hago las preguntas que me envió Cristina, que le han enviado las personas que están conectadas. Preguntas o algunos son comentarios. Sí, no hay problema. Sí, el doctor, no sé si está mutado el doctor. Cris, ¿lo podés habilitar? Bien, estoy. Bueno, ¿le parece, doctor, que lea lo que han comentado? Sí, ningún problema. Bueno, acá Anabela dice, ¿cuál sería el destino final de los 2.500
caballos que van a ser sustituidos una vez hecho el reemplazo, teniendo en cuenta el alto número de animales circulantes? Bueno, Es una pregunta bastante interesante, por eso exacto. es que nosotros... Ah, ¿contestás vos, Cari? No, dale, Leo. No. No, que es una pregunta bastante interesante, igual de todas maneras, si te parece, Cari, contesto yo y vos también Sí, vas sí. añadiendo, obvio. La respuesta justamente a esa pregunta tiene que ver con por qué no se puede prohibir la tracción a sangre de un día para el otro, justamente, en atención a la cantidad de animales que circulan. La realidad es que lo que tiene que hacerse es que de forma paulatina esos animales salgan de las calles, sean rehabilitados, y con un trabajo, digamos, bastante importante que se tiene que hacer, esos animales puedan ser llevados a diferentes personas que los adopten, a diferentes campos, y es un trabajo realmente arduo, difícil, pero que en definitiva necesita de su tiempo para ser llevado adelante. Ese es el destino final de los animales, porque como bien decía Karina, si uno termina con la tracción a sangre de un día para el otro, supongamos que viene un municipio que tiene la cantidad de dinero exorbitante que se necesita para comprar de un día para el otro todos los carros, lo cierto es que esos animales terminan en la faena equina. Entonces, solamente conociendo lo que de verdad ocurre en el circuito, uno termina de entender por qué de un día para el otro no podemos terminar con él. Entonces, esa es la respuesta, digamos. Tienen que los caballos, uno por uno, terminar en lugares donde los tengan como corresponde, donde se los cuide, donde se los alimente y donde no se los esclavice. Perfecto, clarísimo. Acá hay otro Perfecto. mensaje. Creo que está claro. ¿Querés acotar algo más, Karina? No. Después acá la doctora Melaki dice, ¿cómo podemos ayudar a las personas los que no somos de Quilmes? ¿Cuál sería la acción correcta? A ver, a las personas, entiendo cómo podemos ayudar a los carreros. Perdón, No esto lo entiendo. dice la señora Irma, la doctora Melaki decía que era excelente la exposición del doctor. Irma dice, ¿cómo pueden ayudar a aquellos que no son del Quilmes? A ver, lo que yo planteé es algo que por ejemplo, acá estamos, la mayoría creo que son abogados, ¿sí? O hay muchos abogados en esta reunión. Yo creo que tenemos que hacer una acción de amparo, algo a nivel nacional, o por lo menos empecemos con provincia de Buenos Aires, para que todos los distritos tengan una reglamentación, una ordenanza, porque hay muchos distritos que tienen ordenanza de prohibición de la tracción a sangre, ya sea por tránsito, por nivel de ordenamiento de tránsito, como también está en Quilmes, existe en Quilmes, o por maltrato animal, pero hay muchos distritos que la tienen, pero la gente, el ciudadano común, no sabe que existe. Entonces, creo que siempre se necesitan de ustedes, de los abogados, para llevar a cabo estas acciones tan importantes a la justicia para caer en el circuito de la justicia, ¿sí? de la lucha a nivel legal, ¿sí? Porque, a ver, nosotros empezamos la lucha en la calle, visibilizando la tracción a sangre, visibilizando los problemas que eso trae, demostrando los basureros a cielo abierto, demostrando la contaminación que eso conlleva, demostrando el peligro que conllevan los menores arriba del carro, la precarización laboral del carrero, que va sin ninguna medida de seguridad, ni siquiera guantes, manipulan la basura así, bajándose a la acera, a las avenidas y demás. De hecho, tenemos animales quebrados en nuestro refugio por accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, si la señora me está preguntando cómo podemos ayudar a los carreros y las carreras, bueno, hay que hacer unas campañas de separación de residuos muy importantes en los distritos para que se estipule a tal hora se sacan los materiales reciclables que ellos pueden pasar a buscar, hacer zonas muy cortas, circuitos muy cortos, donde las cooperativas de trabajo se organicen y que una moto sea utilizada por 2 o 3 cartoneros, si hablamos de motocarros, si hablamos de carritos de manos de motor. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con voluntad política, con diálogo, con una mesa de trabajo en serio. Hay muchas cosas que se pueden hacer en pos de mejorar
la calidad de trabajo de la gente. Bueno, a ver, espérate porque estoy leyendo los mensajes. Sí. Acá hay una persona que dice, porque es de un celular, Motorola, ¿entienden ustedes que la cuestión pasa también por un tema social que no se resuelve? Para explicarme, que reemplazar el vehículo no le cambia la realidad de las personas que usan los caballos, y eso es gran parte del problema, sin justificar por ello el maltrato, pero no la única causa. ¿Cuántos caballos llevan rescatados hasta ahora? Yo respondo yo, Leo. Como docente, he visto alumnos que desertaban, alumnos míos que desertaban por trabajar arriba del carro. O sea, si nosotros queremos justificar que la tracción a sangre es cultural, nunca vamos a desterrar el maltrato. Pero ni siquiera el maltrato. Saquemos al animal, ¿sí? Porque la tracción a sangre es maltrato animal, pero también es precarización laboral y trabajo infantil. Entonces, si queremos justificar que es una parte cultural de nuestro país, que el abuelo carrero, el hijo carrero y el nieto carrero, me parece que vamos por mal camino. Hay que luchar contra eso, el Estado tiene que hacerse cargo, ¿sí? Con educación, por supuesto, educación, sobre todo educación, y la gente gana mucho más en una motocarro, dicho por los mismos carreros, que con un caballo atado a un carro. Por supuesto que todo cambio genera resistencia. El sindicato el que te plantea que van a tener que ponerle nafta a la moto, que van a tener que utilizar otros medios, como comprarse los cascos o los chalecos o demás. La pregunta es la misma. ¿Qué comen los caballos? Nada. ¿Se alimentan del aire? O sea, el gasto que ocasiona, que debería ocasionar un caballo que trabaja, ¿sí? Es el mismo gasto o mayor de ponerle nafta a una moto. Entonces, dejemos de justificar que la tracción a sangre en nuestro país es cultural, porque si no, vamos en retroceso. Avancemos para un cambio de mentalidad y que, por supuesto, que el carrero pueda trabajar de algo que es sumamente importante en las grandes ciudades, como es la acción que realizan de retirar muchas veces material que no se desecha en el camión de basura, porque ese es otro problema, el tema del reciclado y las plantas de reciclaje. Eso se soluciona con plantas de separación de residuos, cosa que en nuestro país viene muy, muy lento, el tema del avance en el medio ambiente, de la separación de residuos y demás. Y después la otra pregunta es ¿cuántos tenemos? Que tenemos actualmente 145 caballos rescatados en el refugio, actualmente. Y llevamos más de 400 vidas rescatadas. Wow. Acá te mandan, bueno, acá hay uno que es un agradecimiento, dice Gabriela Teniese, mi agradecimiento a Cari por todo lo que hace por los caballos de Quilmes. Otra pregunta de Cafós, o así, la persona dice, ¿qué pasa si uno de esos caballos descubren que es robado? Bueno, hemos tenido en la causa de los 27, apenas subimos la foto del allanamiento, apareció un dueño de uno de los caballos y fue devuelto, por supuesto, acreditando titularidad, tenía libreta sanitaria, anemia equina y demás. El último caso nuestro, que está muy fresco todavía, muy, muy en nuestra piel, fue un caballo árabe robado. A mí me llaman a las 12 de la noche, diciendo una mamá de un alumno que estaba viendo cómo le pegaban a un caballo en medio de la calle y lo tiraron a un cañaveral. Entonces, obviamente, salí de mi casa a medianoche. Cuando llegué, no había absolutamente a nadie. Entré a buscar, a observar en el cañaveral y veo por allá los ojitos que brillaban. Solicité móvil policial, vino mi compañera y cuando lo queremos poner en pie, observamos que tenía
algo inyectado, ¿sí? En vena, y su mano no la apoyaba. Hablamos con nuestro veterinario, preparamos todo para trasladarlo al refugio, pero en ese momento que estábamos esperando el batán para trasladarlo y todo, entraron a ver nuestras redes sociales, solicitaban que compartiéramos un pedido de búsqueda de un caballo árabe. Vemos las características del caballo y era él. O sea que lo habían robado del distrito vecino que tenemos, de Berazategui, de la parte de Hudson, lo habían traído a Quilmes, un caballo de 29 años, que 25 años vivió en familia, lo habían robado, rompiendo y envenenando rompiendo el alambrado de la reja de casa y envenenando su perra, y lo habían trasladado a Quilmes. Obviamente, si a Yali, que es el caballo, no lo hubiesen golpeado tanto y le hubiesen inyectado esa droga que le inyectaron, seguramente quedaba en el cañaveral hasta la madrugada y luego era movido para ser atado a un carro. Ya le habían tusado, que en la jerga es disfrazar el caballo, ¿sí? Ya le habían cortado la cola, las crinas. Contanos eso, porque no, los que no estamos... Bueno, los caballos que hoy vemos circulando en los carros, la mayoría son robados de campo o de propiedades privadas, y son traídos a otros distritos, vendidos por ejemplo en Quilmes, vendidos en Varela, de La Plata los trasladan a Quilmes, los de Quilmes pasan a otros distritos, y los disfrazan, les cortan el cabello, las crines, para disfrazarlos un poco, y después, bueno, obviamente, entre la máscara que le ponen, las frazadas que le ponen, para taparlos un poco, se pierden en la cantidad de caballos que vemos diariamente en la calle. Bueno, es más difícil encontrarlos. Yali tuvo la suerte y la mala suerte de que le quebraron el sesamoide de la mano, que es un huesito, quedó tirado, no lo pudieron seguir transportando, así que lo dejaron en el cañaveral para ellos supuestamente al día siguiente, a la madrugada, venir a buscarlo, y le ganamos de mano, lo encontramos nosotras. Yali estuvo 10 días en nuestro refugio, con yeso, un caballo de 29 años, tenía muy pocas probabilidades de vivir, igualmente lo intentamos, llamamos automáticamente al dueño, los dueños vinieron, se acercaron a nosotras, estuvieron los 10 días con nosotros en nuestro refugio, viendo cómo su caballo, que lo criaron 25 años en una familia, se apagaba lentamente y le habían destrozado en horas, porque no llegaron a ser 10 horas del robo, destrozaron la vida de un caballo y de una familia. Yali una mañana se levanta y se quiebra el sesamoide de la otra mano. Así que hubo que enyesarle la otra mano. Tenía las dos manos enyesadas, y luego le habían pegado tantos golpes que empezó a orinar sangre. Bueno, ya tenía, si querés después te paso la necropsia, pero realmente ya tenía los órganos colapsados. Ese es el camino de la tracción a sangre. El robo, por un lado, y terminan en el carro o en la faena. Entonces no hay mucha más vuelta. Por eso digo que dejemos de tratar a la tracción a sangre como algo cultural, ¿sí? Ya es un delito. Y si el abuelo fue carrero y el padre fue carrero, el hijo, démosle otro horizonte de posibilidades. Cambiémosle la realidad también a la gente. Se merecen tener otra realidad. Si bien juntar residuos es un trabajo digno, que lo hagan con una herramienta como corresponde. Entonces, dejemos de decir que es cultural. Sin palabras. El caso que contaste te deja... Acá otra persona dice, Anabela Escudero dice, hola, buenas noches, acá en Almirante Brown, es demasiada tracción a sangre. El 10 de enero se secuestró una yegua preñada con una fractura en uno de sus miembros inferiores. Después de haber estado 24 horas en la comisaría de Calzada, y el día 11 de enero fue devuelta a su dueño por tener papeles. Y asistir un veterinario particular que según la misma demostró que la yegua estaba en buenas condiciones de trabajo. Es tremendo, es tremendo. Acabo de hablar con otra chica de otra ONG que acaban
a la tarde pararon una yeguita, también siendo castigada en Lanús, y la devolvieron al maltratador. Y a ver, si la fiscalía, si los fiscales no entienden que la tracción a sangre es maltrato, y que ya por el solo hecho de estar atados al carro es un acto de crueldad, creo que esta lucha va a ser interminable. Interminable. Por eso, siempre que nosotros hacemos campañas o que la gente nos escribe de otro distrito, no podemos abarcar más del distrito de Quilmes, pero no es porque querramos salvar solamente a los caballos de Quilmes, es porque estamos colapsadas, porque nosotros tenemos a cargo 145 caballos sin ayuda del Estado. Entonces, digo, hay distritos que se tienen que organizar en ONG, en asociaciones civiles, para hacer la lucha visible, pero también legal. Porque si no acompaña Leonardo, si no nos acompaña Leonardo en esta lucha tan miserable, tan terrible, no hay puerta que se abra. Porque siempre se lo digo a Leonardo, si él no hubiese tomado el caso de los 27, no hubiese hecho la acción de amparo, estaríamos como en el 2012, que recién sacaban la ordenanza Quilmes. O sea, las proteccionistas no somos locas que andamos cazando carreros, ¿sí? Por más de que el sindicato de carreros quiera hacer notar eso, no estamos contra los pobres, no es una persecución, estamos con la vida. ¿Sí? Okay. Le voy a dar la palabra a Zulema Lagrota, que está pidiéndola, y si les parece vamos a ir cerrando. Creo que con la exposición del doctor quedó claro que están a favor de la abolición, si no me equivoco, doctor. ¿Es así? Completamente. Eso es absolutamente así. Creo que esta charla es absolutamente así, digamos. Indicar que caballos Sí, perdón, indicar que Caballos de Quilmes quiere la regulación, sí, que indicar que Caballos de Quilmes quiere la regulación expresa dos cosas. La primera es que algunas personas ponen algún interés personal por encima de los intereses de los animales al inventar cuestión de ese estilo. Y la segunda expresa que, digamos, quienes señalen una cosa así no saben lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y no saben lo que sucede en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Parece que Karina fue muy clara recién hablando de la cantidad de caballos y de hecho una de las preguntas tenía que ver con eso. No se puede terminar de hoy para mañana con la tracción a sangre, pero que hay que terminarla no cabe la menor duda. Y no hay que permitir ninguna clase ni de norma, ni de sentencia judicial, ni de decisión administrativa que ponga a los animales en la situación de que si alguien entiende que están bien tratados, o que están bien alimentados, o que gozan, entre comillas, de buena salud, tienen que circular. Nosotros sostenemos que ningún animal nació para circular y para alquilar de un carro. Bueno. Le doy la palabra a Zulema. Zulema, ¿puede desmutearse? No la escucho. Cristina, no sé si la desmuteás vos o... Y a ver. No se la escucha, Zulema. Hay un icono a la izquierda abajo que dice desactivar. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Ahora me escuchás? Bueno, muchas gracias. Bueno, varias cosas. Una es lo que decía recién, yo seguí el caso del caballo árabe y varias veces escribí, yo en las redes soy Cloret Borromeo, muchas veces escribo, y pensé si justamente los dueños no podrían directamente litigar contra el municipio. Es decir, porque creo que esa sería una forma directa, digamos, de que alguien damnificado pueda actuar judicialmente. La otra cuestión que quería preguntar yo tengo una respuesta y creo que si el sindicato de los carreros está dentro del municipio es porque hay una voluntad política de parte de las autoridades municipales, obviamente, a favorecer
no solamente la atracción a sangre. Yo siempre escribo que en realidad, y creo que es a eso también a lo que se debe apuntar, es una cuestión cultural. ¿En qué sentido? Es una cuestión cultural en el sentido de que es algo humano y no hay nada de lo que sea humano que no pertenezca al orden de la cultura. Lo que pasa es que ha habido, con el correr de las décadas, una suerte de descomposición social tal que vemos cómo esto que vemos que se inclina hacia lo que los psicoanalistas llamamos perversión, porque el maltrato que se ejerce sobre los caballos es realmente del orden de, digamos, de la perversidad, pero también es algo del orden de la perversión. Pero creo que justamente entonces apuntar a que se prohíba terminantemente de a poco, porque ojo, postergar es una manera, como siempre sabemos, de dejar las cosas en suspenso. Y hay una voluntad política que tiene que ver con la demagogia, que tiene que ver con algo que verdaderamente es deleznable. Digamos que no se trata de proteger a las clases postergadas. Y yo siempre digo que de lo que se trata es que cada vez se los hunde más en la miseria económica, en la miseria moral, y sobre todo, digamos, en la miseria de la dignidad. La otra cuestión que pensaba es que quizás haya que hacer algo de un mayor alcance, que es apuntar directamente al gobierno provincial. La otra cuestión es las ONG. Yo colaboro económicamente con muchas, no solamente con Caballos de Quilmes, y algunas he tenido posibilidad de tener encuentros, pero ¿están realmente unidos como para hacer una fuerza tal que los gobiernos municipales tengan que deponer justamente esa posición de protección que es la que están haciendo hasta ahora? Y la otra cuestión, cuando Natalia hablaba de las escuelas industriales y los chicos trabajando en eso, yo creo que además eso es algo que se tiene que ir haciendo lentamente, es cierto, lentamente pero con firmeza y con mucha severidad. Es decir, y creo que una de las cosas que se plantea es algo que es un plan comunitario. Es decir, un plan comunitario significa, por ejemplo, poner a trabajar en la erradicación, así como se puede trabajar en la erradicación de, por ejemplo, del narcotráfico o de la drogadicción, poner a trabajar a los estudiantes de sociología, de distintas carreras, justamente en un plan comunitario para trabajar en la concientización. Porque si no es muy probable que de pronto, digamos, la prohibición lisa y llana lleve justamente a un fin terrible, que sería justamente que como represalia y como venganza se produzca un asesinato masivo, digamos, de los caballos. Pero creo que lo fundamental es apuntar inclusive más allá de cada una de las de los municipios, apuntar inclusive a la gobernación de cada provincia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a una miembro de la asociación nuestra, la doctora Alicia Descarrega. Alicia, ¿me escuchás? Alicia. Cris. Sí, la estoy buscando. La estoy buscando porque quizás no pueda habilitar el micrófono. Ok. Sí, la verdad que, a ver, no la encuentro. A ver, espera. Seguí haciendo otra pregunta y bueno, y vamos ya cerrando también. Porque hay dos personas más que levantaron la mano, pero nos van a matar. Sí, se está pasando. Les cuento, el doctor Bernabás tiene que ir cerrando también. Por eso no sé si ubicás a las personas que querían hablar. Pero sí, bueno, espérame porque no está como Alicia Descarrega. se ha ido bastante extensa como... la reunión. Claro. Y hay personas que se tienen que retirar. Ese es el problema, ¿viste?
porque entró con el celular y no la puedo localizar. Porque no está por nombre, está por... si querés hacer, Alicia, la pregunta por el chat, porque la verdad que no te encuentro. Yo no la veo, Alicia. Bueno, ¿y quién era la otra persona que yo no quería hablar? Sí, no, de acá no la puedo tampoco ver. Espera que voy a ver si puedo activar a Alicia, y porque ella también sé que pertenece a alguna asociación Sí, a ACMA. de defensa de ACMA, sí. Sí, pero no la encuentro. Bueno, entonces, Cris, ¿te parece que vamos cerrando? Sí, Bueno. Lástima, Alicia. Quedará para un próximo encuentro. Pero bueno. E iniciaremos con la doctora en la charla, si les parece. Bueno, entonces quiero agradecerles a todos por estar. Ya es bastante tarde y todavía somos muchos. Para una fecha de un 18 de enero, la convocatoria fue enorme, nos superó realmente. El tema es muy complejo y la intención de la asociación, que se basa en brindar educación, y nosotros vamos por ese camino, que es la educación. Estamos muy agradecidos de que ustedes hayan participado y nos hayan contado su problemática, y que nos ayuden a todos a tomar conciencia de la gravedad del tema. Sin más, doy por concluida la charla y nos estaremos viendo en algún próximo encuentro, que no va a faltar oportunidad para volver a invitarlos. Así es, muchísimas gracias a todos, y bueno, como bien dice la directora del instituto, la doctora Laprevende, la próxima vamos a volver a tratar en algún momento el tema, porque evidentemente es todo de absoluto interés. Muchísimas gracias a todos.